Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, gracias por acompañarme y quiero hablarte por unos minutos sobre mi historia. Hay muchas cosas que hice mal y algunas cosas que hice bien en mi jornada. Parte de lo que quiero contarte, aunque sea brevemente, es mi jornada a Cristo, y cualquiera que se interese, de hecho, si estás viendo ahora, estás hambriento y sediento de la verdad, buscas respuestas y al final terminarás en Jesús. De hecho, diré esto, no creo que sea una coincidencia que me veas ahora. Creo que hay un Dios invisible que te conoce muy bien. Él ve tu corazón, Él ve tu hambre y nos puso juntos en este momento. Él quiere revelarse a ti. Creo que hay un camino para tener una relación con Dios y es a través de Jesucristo, pero creo que hay muchos caminos que nos llevan a Jesús. Estamos tropezando y buscando en la oscuridad, pero si tenemos corazones sinceros que buscan la verdad, pienso que Dios moverá cielo y tierra para presentarnos a su Hijo Jesucristo a todos. Pienso que eso es cierto, ya sea que se trate de un individuo que vive en la selva tropical de Brasil, o si se trata de alguien en una reserva de nativos americanos en los Estados Unidos, o alguien que vive en un apartamento en un rascacielos en Nueva York, o alguien que vive en un pueblito en el campo de Inglaterra, o donde sea que puedas estar, en el Medio Oriente, en la cuenca del Pacífico, no importa dónde vivas y dónde alguien esté. Si alguien realmente tiene hambre, Dios ve esa hambre. Él los llevará a conocer a Jesucristo. Él es un Dios justo. Y desde que yo era un niño, creo que yo buscaba a Dios. Mi madre creyó y solía decirme, creí que seguramente terminaría siendo sacerdote, porque me hacías muchas preguntas, incluso cuando era pequeño. Yo no tenía respuestas. Mi madre era católica. Ella iba al sacerdote y le decía, oiga, mi pequeño me ha hecho estas preguntas. Y el sacerdote respondía y ella me decía, esto es lo que me dijo el sacerdote. Recuerdo que incluso de pequeño no estaba satisfecho con esas respuestas. Sí, de hecho, asistí a la iglesia católica cuando era pequeño. Todas esas misas eran en latín. No entendía mucho y dejé de ir ahí a una temprana edad, pero estaba buscando respuestas. Recuerdo que cuando tenía 5 años, mi madre y una amiga suya, que también era la madre de mi mejor amigo, ambos teníamos 5 años, nos conocimos en el kinder, y fuimos a ver a Billy Graham en una cruzada. No sé si fue en Dodger Stadium o en otro, pero era un campo de béisbol. Y todo lo que realmente recuerdo es que fue en los días en que las chicas, al menos aquí en Estados Unidos, tenían peinados muy altos, los arreglaban muy alto. Recuerdo que yo y mi amigo, se llamaba Don, lanzábamos cáscaras de maní al cabello de alguna chica sentada en los asientos de enfrente y nos reíamos mucho. Pero mi madre me dijo, y no recuerdo nada del mensaje, mi único recuerdo de eso eran las cáscaras de maní en los peinados, pero mi madre me dijo que cuando Billy Graham hizo la invitación y la gente empezó a bajarse de sus asientos en el campo, me levanté para ir. Quise bajar y responder, pero ella no me dejó, ella no quería ir conmigo. Pero estoy seguro de que era mi corazoncito hambriento y sediento de Dios queriendo ir. Y luego al paso de mi vida me involucré en deportes, etcétera, pero como a los 13 años comencé a fumar y a beber. Y de hecho bebía bastante cuando tenía 13 y 14 años.
Casi después de graduarme, pasé a fumar hierba, a fumar marihuana y tomar barbitúricos. Y un día un amigo fue a verme, yo era adolescente, y dijo, oye, tengo LSD. ¿Quieres intentarla? Le dije, claro. Y a partir de ahí fue una espiral muy rápida por todo, desde cocaína hasta tranquilizantes o cualquier otra cosa que pudiera obtener. Fue mucho, mucho consumo de drogas por muchos años y un empedernido bebedor por muchos años. Durante ese tiempo, cuando me estaba matando y haciendo muchas tonterías, la mayoría de las personas me veían y decían, oh, qué causa perdida, qué tonto, pero la verdad era que en todo eso seguía buscando respuestas. En mi corazón estaba buscando la verdad. Me metí en religiones orientales, practicaba Kundalini Yoga, me metí en metafísica, en una iglesia metafísica, y me junté con personas que hacían brujería. Incluso me metí en las religiones de los nativos americanos. Y mientras tanto mezclé eso con drogas y un estilo de vida loco, pero la verdad es que buscaba. Recuerdo que una noche mis amigos y yo subimos a una montaña durante una tormenta de nieve en mi camión. Es muy peligroso hacerlo porque oímos que había una señora que vivía en la cima de esa montaña y en ciertos momentos se comunicaba con las personas que volaban en platillos voladores. Algo la poseía y ella recibía estos mensajes de aliens en ovnis y fuimos ahí a comprobarlo. Yo buscaba y buscaba y algunos de ustedes tal vez ya oyeron mi historia. De hecho, vivía en el estado de Oregon. Si no están familiarizados con los Estados Unidos y escuchan esto, California, donde estamos y está nuestra iglesia, hay un estado justo encima y ese estado es Oregon. Es un hermoso estado, una gran parte es desierto y otra parte es solo bosques y hay ciudades geniales ahí, pero es un hermoso estado. Y yo vivía ahí. De nuevo me involucré en las drogas y usaba bastante. Tuve una muy mala experiencia una noche. Al día siguiente estaba muy deprimido y me sentía muy deprimido física y emocionalmente por el uso excesivo de drogas la noche anterior. Fui a dar un paseo por un parque. Es una historia larga que no contaré ahora, pero Dios envió a un niño de 12 años a mi camino y en serio sacudió mi jaula. Me habló de Jesucristo y lo hizo de una forma que nunca había oído hablar. Lo hizo como si Jesucristo siguiera vivo. Él decía cosas como no es maravilloso y seguía hablando del Señor. Fue a través de ese muchacho y su testimonio y la influencia de su familia que terminé en una misión callejera en un lugar llamado Medford, en el estado de Oregon, donde le entregué mi vida a Cristo y el Evangelio compartido con claridad. Fui el único que respondió esa noche y pasó al frente. No lo entendía todo, pero sabía que Jesucristo era real. Le entregué mi corazón a Él esa noche. Las personas se reunieron a mi alrededor. Muchos cristianos no sabían lo que pasaba, pusieron sus manos en mí y oraron por mí y me liberé de años de adicciones. Desde ese día hasta hoy nunca he tenido otra droga ilegal en mi cuerpo. La mejor compra que haya hecho poco después de eso en un bazar fue una Biblia que compré por 35 centavos. Compré esa Biblia y comencé a leerla y fue un día feliz. Descubrí que había respuestas en la Biblia. Comencé a ir a la iglesia y después volví aquí a California, donde, después, obviamente hay cosas en medio, pero comenzó nuestra iglesia, la iglesia de Cottonwood. En agosto de 1983 comenzamos mi esposa y yo, mi preciada esposa por 42 años, a quien amo más hoy de lo que nunca, jamás agradezco mucho por ella. Pero solo quiero decirte que ha sido una jornada. Desde el momento en que acepté a Jesús, ahí comenzó el viaje salvaje. Escucha, si crees que seguir a Jesús es aburrido, no conoces al Jesús que yo conozco. Recuerdo
Y no estaba planeado decir esto, pero recuerdo que hablé con un chico. Él venía a un estudio bíblico que yo hice cuando volví aquí a California y tuvimos a muchas personas que fueron salvadas en ese estudio bíblico. Una noche, la única forma que sé cómo describirlo es que el Espíritu Santo apareció con poder. Era una presencia innegable de Dios. Un chico estaba sentado a mi lado y le temblaba la mano, tenía un vaso de agua y el agua se derramaba. Lo bajó, se disculpó, fue al baño y salió del baño hablando en otras lenguas. Se llenó del Espíritu Santo, su vida cambió. Un tiempo después, dejó de venir al estudio bíblico y él se involucró mucho en la música. De hecho, terminó teniendo una carrera musical muy, muy exitosa. Sí, menciono su nombre. Estoy seguro de que mucha gente, al menos aquí en Estados Unidos, sabrá quién es, porque dejó una marca en su género particular de música en toda nuestra nación, de costa a costa. Pero dejó de venir. Fui a la casa de un amigo un día y también él era amigo del hermano de mi amigo. Estaba en su auto y no quería hablar conmigo. Salí, bajó la ventanilla y yo me apoyé en el borde del auto. Sentí que el Espíritu Santo me dio una palabra. Le dije, ¿sabes? Sé que dejaste de venir al estudio bíblico y no estás sirviendo a Dios ahora. Y es porque crees que si completamente entregas tu vida a Cristo te perderás de mucho y no te vas a divertir. Lo miré y le dije, escúchame, es una mentira del diablo. No te vas a perder de nada. Jesús te da la vida y más abundantemente. Recuerdo que apoyó la cabeza en el volante. No me veía ni me hablaba. Si tú has creído esa mentira de que si le das tu vida a Cristo, bueno, se acabó, nunca te vas a divertir, Él va a chupar toda la energía de tu vida, básicamente obtienes una lista de cosas que ya no harás, pero eso no es de lo que se trata el cristianismo. Se trata de la vida y en abundancia es caminar y hablar con el Creador del universo. En fin, para cerrar esta historia, me puse en contacto con él años y años después. No, hace mucho tiempo hablamos por teléfono y él ganó mucho dinero en la industria de la música. Mucha gente conoce su nombre, pero se volvió adicto a las drogas y arruinó su vida. Tomó muchas malas decisiones y básicamente tocó fondo y ahora cerró el círculo y le dio su corazón de nuevo a Dios, al menos cuando hablé con él. Había vuelto a Cristo, no completamente, pero estaba en camino. De todos modos, mi jornada ha sido increíble, no siempre fácil, pero sí increíble desde que acepté a Cristo, y quiero hablarte sobre cosas que hice mal en mi jornada y de cosas que hice bien en mi jornada. Si me estás viendo ahora y nunca has aceptado a Cristo de nuevo, no creo que sea una coincidencia que estemos compartiendo este tiempo juntos. Estas cosas van a hablarte, ya sea que seas un seguidor de Jesús o si eres alguien que está en la búsqueda. Aquí hay algo que hice mal en mi jornada. Salí con personas que en mi corazón sabía que eran una mala influencia para mí, pero salí con ellas de todos modos. Salí con personas que sabía que al salir con ellas eran una mala influencia, pero seguía haciéndolo. Proverbios 13:20 de la Biblia Message dice esto: hazte sabio andando con los sabios. Anda con los necios y mira cómo tu vida se desmorona. Es cierto, quieres ser sabio, júntate con las personas sabias. Sal con tontos y tu vida se caerá a pedazos. Primera de Corintios 15:33, esta es la NBI. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto es de la Escritura. Nos enseña la palabra eterna de Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice esto en 1 de Reyes 21:25, habla de Acab, uno de los reyes de Israel. Dice esto sobre él: pero no hubo nadie como Acab que se vendiera a hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se vendió a sí mismo para hacer maldad, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Otras traducciones lo expresan así: Jezabel lo incitó. Jezabel lo empujó, dice otra traducción.
Y otra dice, ella lo incitó. Otra dice, ella influyó en él. Otra dice, Jezabel persuadió a Acab para hacer maldad. Otra traducción dice, ella lo sedujo para hacer maldad. De nuevo, estábamos leyendo la NBI, que ella lo incitó en su maldad. Había ciertas Jezabeles en mi vida, personas que si me quedaba con ellas, terminaría haciendo cosas que sabía que nunca habría hecho por mi cuenta. Incluso la conciencia que tenía entonces del bien y el mal, y no era bíblica en ese tiempo, pero creo que sí tenía cosas que mi padre terrenal me había inculcado, líneas que no cruzaba, pero cuando estaba con ciertas personas me encontraba cruzando esas líneas. De hecho, recuerdo que estaba con un par de chicos una vez. Había una institución muy grande, tenía edificios que ocupaban varias hectáreas de espacio. Uno de ellos dijo, oigan, encontré un pasaje, había todo un sistema de túneles subterráneos que corría por debajo de todas estas hectáreas en esos edificios. ¿Quieren ir a explorar? Creo que tenía como 19 años. Dije, claro, vamos, suena divertido, vamos a explorar los túneles. Y entramos a este túnel, íbamos de aquí para allá, todo este laberinto de túneles. Siendo sincero, fue muy divertido, fue una aventura. Y finalmente llegamos a lo que consideré el final. Había una puerta que estaba cerrada. Ahí estaba la puerta, podías ver al otro lado porque tenía este metal pesado entretejido, pero había una gran cerradura. Dije, bueno, vamos, fue divertido, y me di la vuelta para irme, y de repente oí ¡bang! 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 Este chico, a quien no conocía bien, golpeaba la puerta con todas sus fuerzas una y otra vez. Quería romperla, y la cosa se abrió. Nunca hubiera soñado con hacer algo así. Él dijo, ¡vamos! Ya estaba fuera de mi zona de confort. De nuevo, esto fue antes de que encontrara a Jesús, así que seguía a estos chicos. Luego terminamos en las cocinas de esa cueva. Tenían una gran área para todos estos edificios. De hecho, daban comida a los empleados y a la gente de ahí, una gran cocina. Y ellos se robaban todo lo que había ahí. ¿Sabes? Había como estos... Parecían salchichas para el almuerzo, pero tenían dos metros de largo. Tomaron eso y tomaron otras cosas y dijeron, vamos, toma algo. Y esa era una de las cosas que mi padre me había inculcado. Aunque había cruzado muchas líneas, mi padre me dijo, tú no robarás. Pero ahí estaba con ellos y me llevé un pastel. Es lo único que tomé, es lo único que te llevarás. Sí, amigo, es todo lo que quiero. En fin, para resumir la historia, solo atraparon a uno. A mí. Solo uno dio un paseo en la patrulla de policía. Yo. La verdad es que nunca hubiera hecho algo así, pero fui influenciado por las personas con las que yo salía entonces. Si continúas saliendo con Jezabel, ya sea un hombre o una mujer Jezabel, y haces cosas que violan tu conciencia, no tardará tu conciencia en cauterizarse. Harás cosas que nunca hubieras hecho jamás. Sé que estoy hablando con alguien ahora, porque hay personas en tu vida y sabes que cuando estás con ellas, cruzas ciertas líneas, ya sea que tenga que ver con alcohol excesivo o que sean líneas sobre tu moralidad. No tienes que andar con las Jezabeles. Escucha esto, es Proverbios 22, 24 y 25. Dice, no hagas amistad con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Lo cierto es que las actitudes se pueden transferir si sales con un hombre enojado, un furioso, o una mujer amargada, o una persona cínica. Esa actitud se te va a pegar. Si andas con alguien inmoral, eso se te va a pegar.
la ira, la grosería, la arrogancia, todas esas cosas se pueden transferir. Recuerdo haber leído mucho alguna vez sobre la guerra hispanoamericana. La guerra hispanoamericana, específicamente estuve leyendo sobre la Revolución Mexicana y sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ambos son figuras famosas en la historia de México y muchas personas los consideraban bandidos, otras personas los veían como héroes. Pero algo que me atrajo la atención cuando leía sobre estas figuras históricas y el papel que jugaron en la historia de México es que todas las personas que vivían en los pueblos donde se escondían o donde quiera que iban, ya fuera en la Ciudad de México o en alguna población, las personas decían, siempre distinguimos entre los hombres de Pancho Villa y los hombres de Zapata. Los hombres de Pancho Villa siempre fueron groseros y arrogantes y tomaban lo que querían. Lo que leí decía que eran como su líder. Pero de los hombres de Zapata, las personas decían siempre fueron callados y con modales y pagaban por todo lo que usaban. Las personas decían siempre sabíamos si eran los hombres de Zapata o si eran los hombres de Villa. Uno era grosero y arrogante y tomaba, el otro fue callado, con modales, y pagaba. Nos volvemos como aquellos con quienes nos asociamos. Entonces, elige a tus amigos con cuidado. Te convertirás en lo que ellos son. Compartiré algo más contigo que hice mal en mi jornada. A través de las decisiones que tomé, yo corté las relaciones familiares. Creí que mi padre era un idiota, igual que cualquiera que tuviera más de 35 años. La verdad era que mi familia me amaba y yo estaba muy lleno de orgullo para querer estar con ellos. Y por varios años perdí uno de los mayores tesoros que tenía. Gracias a Dios, después de que acepté a Cristo, a través de un proceso, Dios restauró todas esas relaciones familiares. Hubo años que estuve sin ellos. El Salmo 128, versículo 3, habla de una de las mayores bendiciones. Dice esto: tu mujer será como una vid fructífera en el corazón de tu casa, y tus hijos como los olivos alrededor de tu mesa. Es simbólico de un refugio conectado y comunicativo que está lleno de potencial y seguro en los lazos del amor. Yo había cortado esa conexión. Hace algún tiempo estuve hablando en Nueva Zelanda. Tenía un amigo ahí que había tenido un terrible accidente al conducir una cuatrimoto en la playa. Se volcó y, de hecho, se había roto el cuello en la quinta, sexta y séptima vértebras. Y estaba tetrapléjico, completamente paralizado. Y sobrenaturalmente sanó. Es toda una historia. Estuvo escuchando algunas enseñanzas sobre la fe y aunque nunca debía pasar, fue milagrosamente sanado. Hablé con él, esto fue 6 semanas después de haber sido sanado al instante. Para la conmoción absoluta de los médicos, el deleite de su familia y el alivio de sus amigos. Sanó y volvió al ministerio a predicar. Habían pasado 6 semanas desde que pasó de ser un tetrapléjico y de nuevo se aplastó la quinta, sexta y séptima vértebras a estar completamente sano. Le pregunté, ¿hay algo diferente ahora en tu vida? Y sin dudarlo, me dijo una palabra. Él dijo, sí, prioridades. Le dije, bueno, elabora. Pasó enseguida a hablar de la familia. Él dijo, mi esposa y mis hijos, mi familia. Dijo, tenía mis prioridades fuera del lugar y ahora mis prioridades son correctas. Creo que Dios nos da una familia para mantenernos humildes y felices y para mantenernos sanos. Humildes porque saben la verdad sobre ti y en general no son tímidos en recordártela. Un amigo mío me dijo hace un tiempo que
Su hijo fue a verlo y él no tenía camisa y estaba haciendo algo. Le dijo, papá, tu barriga es enorme. Él no quería oír eso. Ahora va al gimnasio 4 días a la semana y se ha puesto en forma, pero necesitó la honestidad de su pequeño hijo. Papá, estás muy gordo. Recuerdo una vez cuando Harrison, quien es el pastor principal de nuestra iglesia, pero cuando era pequeño, y él y yo veíamos en blanco y negro un viejo western en la televisión. Los malos se escondían y yo veía este viejo western en blanco y negro. Y un día pensé, ¿qué viejos están ellos? Y le dije a Harrison, ¿crees que yo me veo tan viejo como ellos? Y me miró y dijo, papá, te ves más viejo que ellos. Bueno, no quería oír eso, pero tu familia está ahí para mantenerte humilde. También están ahí para mantenerte feliz. Hay una profunda alegría y felicidad que crece de la tierra fértil, de la familia que no tiene precio. La familia está ahí para mantenerte saludable. No creo que nadie argumente que las relaciones familiares amorosas sustentan y promueven la salud. Si no tienes una familia natural, amigo, Dios te plantará en la casa de la fe. Gracias a Dios tengo una familia natural, seguimos muy cercanos. Hasta este día mamá y papá se han ido al cielo, pero tengo a mi esposa, mis hijos y mis nietos. En nuestra familia nos amamos unos a otros. También tenemos una familia extendida, pero tenemos a la familia de la fe. En el Salmo 60, versículo 6, dice, Dios pone a los solitarios en familias. Si no tienes relaciones familiares cercanas con tu familia de carne y hueso, pido que Dios te ayude a que sea restaurado en tu vida. Pero si no tienes una familia espiritual, quiero decirte, amigo, puedes tenerla. Jesucristo fue crucificado, colgó del madero del Calvario para pagar por nuestros pecados. El inocente por los culpables, nosotros éramos los culpables. Dios puso en él el castigo por nuestros pecados. La Escritura dice, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al tercer día, después de satisfacer el clamor de la justicia eterna de Dios, Jesucristo resucitó de los muertos. La Biblia dice, todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Si pones tu confianza en Él hoy y lo aceptas como Señor, Él te llevará a una relación llamada salvación. Él te plantará y te hará parte de esa familia espiritual. Desearía tener tiempo para terminar, pero amigo, no lo tengo. Clama en el nombre del Señor hoy. Nos encantaría saber de ti. Envíanos un mail o hazlo a la vieja escuela y escribe una carta. Eso es aún más valioso para nosotros. Nos encantaría oír tu historia y saber de ti. Si podemos orar por ti, háznoslo saber. Hasta la próxima. Pido que lo mejor y lo más rico de Dios sea tuyo por siempre. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.